Mi amigo, para entender la justicia del centauro del norte, primero hay que entender la injusticia del campo. Y esa noche, en el patio de la hacienda Ojo Seco, la injusticia tenía nombre y apellido: Coronel Belisario Campos, y estaba de rodillas frente a nosotros, temblando más que hoja de álamo en vendaval. La noche no olía a vida, a tierra mojada, olía a miedo, un miedo frío que se metía por los huesos y helaba el alma. Las antorchas que encendimos, clavadas en el suelo, bailaban con la brisa, arrojando una luz amarilla y enfermiza en la cara del hombre, en el patio barrido, en la casa grande blanca como un sepulcro, y en los rostros de nuestros hombres, quietos como estatuas de iglesia, pero con el infierno hirviendo en la mirada. En el centro de todo estaba el general. Doroteo Arango no se apuraba. Caminaba lento alrededor del coronel. El ruido de sus espuelas de plata en la tierra apisonada era el único sonido que rompía el silencio pesado. No gritaba, no insultaba, era peor, solo miraba, y su mirada, mi amigo, detrás de aquellos lentes redondos que engañaban a los tontos, era algo que perforaba el alma del sujeto y veía la podredumbre que había dentro. El coronel, un hombre gordo, acostumbrado a mandar y desmandar, ahora no era más que un animal acorralado. La ropa de lino fino que usaba para mostrar su riqueza estaba sucia del polvo que tanto despreciaba y de un orín que el pavor le hizo escapar por la pierna del pantalón. Intentaba hablar, ofrecer ganado, tierra, dinero, el alma, si es que tenía una, pero la voz se le moría en la garganta seca de miedo. El general se detuvo frente a él. No se agachó, habló desde arriba, como quien habla con un gusano. La voz salió baja, arrastrada, pero cada palabra era un latigazo. «Coronel», comenzó, «supe que es usted hombre de cuentas claras. Le gusta tener todo anotado en el libro, le gusta recortar gastos, pero tengo una duda. ¿Cuánto cuesta en su cuenta la leche que mata el hambre de un niño huérfano?» Belisario abrió los ojos. Entendió que esa visita no era por oro ni por pleito de tierras, era por otra cosa, una cosa pequeña, pero que para el general valía más que todo el ganado de la hacienda. «No vinimos por su dinero, coronel», continuó Pancho Villa, dando un paso lento, acercándose. «El dinero que nace de la maldad huele peor que carroña en el sol caliente. No nos sirve. Venimos a cobrar una deuda de honor, la cuenta de un banquete que usted sirvió y que el diablo debe haber encontrado indigesto». Se agachó un poco, el rostro a un palmo del rostro del coronel, que retrocedió, el olor a miedo mezclándose con el olor a aguardiente barato que venía del hombre. «Sabe, coronel, en el norte hay ley. No es la ley del doctor de corbata que solo sirve para ricos, es la ley del respeto, y usted rompió la más sagrada de todas. Usted escupió en el plato de quien no tenía más que ese plato. Usted mató el hambre, matando la única fuente de esperanza, y creyó que nadie oiría el llanto de los niños». Se enderezó, la mirada perdida por un instante en la noche oscura. «Pero en el campo, mi amigo, el llanto de un inocente siempre encuentra un oído, siempre». Pero para entender la razón de aquel odio frío en el ojo del general esa noche, para sentir el sabor del veneno que nos hizo cabalgar 3 días sin descanso, necesitamos retroceder unas semanas en el tiempo. Hay que volver a la tarde en que el sol parecía tener rabia del mundo, y la maldad de un hombre resolvió echar más leña a la hoguera de la desgracia. La sequía de ese año era un castigo de Dios. El suelo del desierto era un cuero viejo, agrietado, y el viento levantaba un polvo fino que se metía en el alma y dejaba todo con sabor a tristeza. En la hacienda Ojo Seco, la miseria era la misma, pero tenía un toque extra: la crueldad del coronel Belisario Campos. Hombre de corazón seco como el suelo que pisaba, miraba el sufrimiento de su gente y veía en ello una oportunidad de mostrar quién mandaba, de pisotear más hondo a quien ya estaba caído.
Para él, la gente pobre era como mala hierba. Solo servía para afear el paisaje y gastar el agua que era escasa. Y no había nada que afeara más su vista que aquella choza de adobe cayéndose a pedazos, allá al final de sus tierras. Era un lugar olvidado, donde la vida se empeñaba en no morir por completo. Allí vivían los huérfanos de José y María, dos campesinos que la última enfermedad brava se había llevado al panteón antes de tiempo. Eran 4 hilachos de gente. Ana, la mayor, con sus 12 años, ya cargaba con la responsabilidad de madre de los otros 3, Pedrito, Joselito y la pequeña Rita, que apenas caminaba. Vivían de lo que Dios les daba, de la caridad de un vecino aquí, otro allá, y de un milagro diario que tenía 4 patas y un nombre: Mimosa. Mimosa era la única herencia que José y María habían dejado a sus hijos. Una cabra vieja, flaca, de pelo opaco, con los huesos marcados, pero con una terquedad de animal del campo que era de admirar. Comía lo que encontraba: un pasto seco, una hoja de mezquite, la cáscara de una sandía que alguien tiraba. Y todos los santos días, como si supiera su obligación, todavía daba un chorrito de leche. Aquel hilo blanco, extraído por las manos pequeñas de Ana en una taza de peltre abollada, no era solo leche, era vida. Era lo que engañaba el hambre de los más pequeños, lo que ponía un poco de fuerza en aquellos cuerpecitos raquíticos. Era la única abundancia, la única madre de leche que les quedaba a esos niños. Una tarde caliente, con un sol de reventar la tierra, el coronel Belisario paseaba a caballo por sus tierras, la barriga grande balanceándose sobre la montura cara, los ojos de gavilán midiendo cada cabeza de ganado, cada palmo de tierra, como si fuera el dueño del mundo. Su caballo pisaba suave, la herradura importada brillando. Fue cuando se acercó a la choza de los huérfanos. Vio la escena que para cualquier cristiano sería desgarradora. Vio a los niños sentados en el umbral de la puerta, la barriga rugiendo, esperando la hora del ordeño. Vio a la cabra Mimosa allí cerca, rumiando una hierba seca que apenas se podía llamar pasto. Y lo que el coronel sintió no fue lástima, fue rabia, una rabia fría, de hombre mezquino. Aquella cabra estaba comiendo de su tierra. Aquella leche estaba alimentando bocas que para él eran inútiles, una pérdida en su cuenta de almas. Un coronel de verdad, pensaba, no podía permitir tal desorden en sus propiedades. Era necesario dar un ejemplo, mostrar quién mandaba hasta en el hambre de los demás. No se bajó del caballo. Patrón que es patrón, no se ensucia la bota en el polvo de los pobres. Solo llamó a uno de sus pistoleros, Bastos, un hombre de cara sombría y alma grasienta, que lo seguía como una sombra. La orden fue dada con un simple gesto de cabeza, un señalar con el mentón en dirección a la cabra. Bastos entendió al instante. La maldad, mi amigo, muchas veces no necesita palabras, se entiende en la mirada. El pistolero desmontó, el machete ya en la mano, brillando feo bajo el sol. Caminó hacia Mimosa. La cabra pobrecita era mansa. No se extrañó de que el hombre se acercara. Continuó masticando su pasto, quizás pensando que recibiría una caricia. Ana y sus hermanos vieron al hombre acercarse a la cabra y no entendieron. Tal vez solo iba a espantar al animal de allí, pero no fue así. Bastos se acercó, agarró el cuerno de Mimosa con la mano izquierda, tirando de la cabeza del animal hacia atrás, y con la derecha, en un gesto rápido y brutal, le pasó el cuchillo por la garganta. La sangre brotó, roja y caliente, un chorro que pintó la tierra seca y la ropa del pistolero. La cabra lanzó un balido que no parecía de animal, un sonido ronco, de sorpresa y de dolor. Intentó levantarse, pero las patas flaquearon. Cayó de lado, los ojos grandes aún abiertos, mirando sin ver, mientras la vida se le escurría junto con la sangre. El grito que salió de la garganta de Ana no fue un grito de niña, fue un aullido.
un aullido de quien pierde la última esperanza, de quien ve a la única madre que le quedaba ser asesinada frente a ella. Los hermanos más pequeños se aferraron a ella, llorando un llanto desesperado, sin entender bien lo que estaba pasando, solo sintiendo que la fuente de su vida se había secado allí, en aquel charco de sangre. Y el coronel Belisario vio todo desde su caballo, la cara impasible, sin una pizca de remordimiento. Para él, aquello no era un crimen, era una limpieza, una necesidad administrativa. Acababa de cortar un gasto inútil de sus tierras. Cuando el trabajo estuvo hecho, solo escupió en el suelo, dio la vuelta al caballo y regresó al confort de su casa grande, a su cena abundante, dejando atrás a 4 niños llorando sobre el cuerpo aún caliente de lo único que los mantenía vivos. Creyó que su poder era absoluto, que la historia de esa tarde moriría allí, en el llanto silencioso de unos huérfanos inútiles. Solo que no contaba con una cosa. No contaba con que la noticia de la cobardía en el campo no necesita mensajero. Se sube al viento, un viento de aparición que silba por sierras y cañadas, y una historia así, una historia con olor a sangre de cabra y lágrima de niño huérfano, esa tenía un rumbo certero. Tarde o temprano, siempre encuentra los oídos de quien entiende que, para ciertas deudas, el único pago que el campo acepta es la propia alma del deudor. Y el cobrador, mi amigo, ya estaba ensillando el caballo. Mi amigo, lo que viene después de la crueldad es un animal feo, es el silencio. Un silencio pesado que duele más que un grito. Después de que el coronel Belisario y su pistolero dieron la espalda, dejando atrás el cuerpo de Mimosa y el llanto de los niños, fue ese silencio el que cayó sobre la choza. La tarde fue muriendo, y el sol, que antes quemaba, ahora parecía tener vergüenza, escondiéndose tras la sierra y dejando todo en una luz cenicienta. Ana, la mayor, dejó de llorar. Las lágrimas se secaron en su rostro sucio de polvo, pero el sollozo aún sacudía su cuerpo delgado. Miró a sus hermanos. Pedrito, con sus 8 años, tenía los ojos muy abiertos, fijos en el charco de sangre que la tierra seca ya empezaba a sorber. Joselito y Rita, los más pequeños, se habían callado de pavor y hambre, aferrados a su falda rota. El hambre, mi amigo, esa no espera el luto. Roen por dentro, no tienen respeto, y el llanto que empezó a salir de los pequeños ya no era de miedo al cuchillo, era de dolor en el estómago, era el llanto de la vida cobrando lo que le era debido. Y Ana, con sus 12 años, entendió allí algo que muchos hombres barbados mueren sin saber, que la injusticia no es solo el acto de la maldad, es lo que viene después. Es el hambre que el coronel había dejado en lugar de la leche. Miró el cuerpo de Mimosa. La amiga, la madre de leche, ahora era solo carne. Carne que se echaría a perder al sol si se quedaba allí, y con el dolor, rasgándole el pecho, tomó una decisión de mujer hecha. «Pedrito», dijo, con la voz ronca por el llanto, «ve por el cuchillo de cortar la carne de mamá. No podemos dejar que la carne se eche a perder». El niño obedeció sin palabra. Con la ayuda de su hermano, Ana comenzó el triste trabajo de destazar a la única amiga que tenían. Las manitas, que solo sabían acariciar el pelo del animal y sacar la leche, ahora tenían que aprender a cortar la carne. Era una escena para amargar el alma, pero era la ley del campo. La muerte de un animal, incluso la más dolorosa, tenía que convertirse en vida para la gente. Esa noche comieron. Comieron la carne asada a la brasa, una carne dura, de animal viejo, pero era carne. Comieron con los ojos llenos de agua, cada pedazo tragado con un nudo en la garganta. Era un banquete de tristeza, y cuando el estómago se llenó, el vacío del alma creció, porque sabían que esa carne se acabaría. En 2, 3 días no quedaría nada más. El coronel Belisario no había matado solo a Mimosa, había matado los días que vendrían. Había condenado a esos 4 niños al hambre segura. Fue ahí que nació la promesa.
Pero no nació en el corazón de Ana, nació en un rincón oscuro, en otra choza, a una legua de allí. La noticia de la cobardía, como dije, vuela en el viento. Y el viento de esa tarde sopló la historia directo a los oídos de Vicente. Vicente era un campesino antiguo de la hacienda, un hombre flaco, de rostro marcado por el sol y la vida sufrida, callado por naturaleza. Conocía a José y María, los padres de los niños. Había visto nacer a esos niños. Vicente era hombre de pocas palabras y ningún amigo entre los pistoleros del coronel. Era lo que llamaban el mensajero de la hacienda, el sujeto que el coronel mandaba a llevar una carta a otra villa, a buscar un encargo en la ciudad, a resolver algo pequeño que no necesitaba armas. Por eso tenía un permiso que los otros no tenían, el de ausentarse de la hacienda por unos días. Nadie desconfiaba de él. Vicente era visto como un animal de monte, un nadie, un hombre que agachaba la cabeza ante todo. Y era verdad. Agachaba la cabeza ante la rabia del coronel, ante el sol caliente, ante la sequía, pero no pudo agachar la cabeza ante aquella historia. Cuando cayó la noche, Vicente oyó el llanto de los niños desde lejos. La historia de la cabra ya había recorrido la hacienda. Había gente que sintió lástima, pero el miedo al coronel era mayor que la lástima. Había gente que hasta lo vio bien, lamiéndole las botas al patrón. Pero Vicente no sintió lástima, sintió otra cosa, sintió vergüenza. Vergüenza de ser hombre y dejar que algo así sucediera. Vergüenza de vivir en un mundo donde un hombre rico podía matar la leche de 4 huérfanos por puro capricho. Fue a la choza de los niños, llegó en la oscuridad, en silencio. Vio la escena por el agujero de la pared de adobe, vio a los 4 durmiendo en el suelo de tierra, amontonados, como crías con frío. Vio el resto de la carne de mimosa colgada en un rincón. Y vio el silencio del hambre que ya estaba allí, sentada, esperando el día siguiente. En ese momento Vicente, el hombre que nunca había levantado la voz, tomó una decisión que cambiaría su vida, o acabaría con ella. Sabía las historias, todos en el campo las sabían. Sabía que en las cañadas, en las sierras, cabalgaba un hombre que tenía una ley diferente a la ley de los coroneles. Un hombre que cobraba con plomo y fuego las cobardías cometidas contra los desvalidos. Un hombre llamado Doroteo Arango Arámbula, Pancho Villa. Encontrar al general era como encontrar una aparición. Nadie sabía dónde estaba. Su escondite cambiaba todos los días y el ejército vivía pisándole los talones. Ir tras Villa era firmar la propia sentencia de muerte. Si el ejército lo agarraba, lo mataba como traidor. Si el coronel se enteraba, lo mataba como desertor. Y si los hombres de Villa lo encontraban primero, podían matarlo como espía. Era un viaje sin retorno. Pero Vicente miró una vez más a los niños durmiendo. Recordó el rostro de José, su antiguo compañero de campo, y la vergüenza se convirtió en valor, un valor frío, de quien no tiene nada más que perder. Antes de que el gallo cantara por primera vez, Vicente se fue. No llevó nada, solo una cantimplora con un poco de agua, un puñado de harina de maíz en una bolsa y su machete viejo en la cintura. No se despidió de nadie. Salió como un fantasma, abriéndose camino por el desierto, evitando los caminos principales donde la patrulla podía pasar. Sabía que el coronel notaría su ausencia en algún momento, pero pensaría que había huido de la sequía o muerto por una picadura de serpiente. No imaginaría el verdadero motivo. La jornada de ese hombre fue una epopeya de sufrimiento. Caminó días seguidos. Los pies se le agrietaron con el suelo caliente. El agua de la cantimplora se acabó al segundo día. La harina la comía a puñados, seca, solo para engañar al estómago. Dormía en el hueco de los árboles, con miedo a los pumas y a las serpientes, y lo peor, con miedo a la gente. Cada sombra era un peligro. Cada crujido de rama seca era el ejército. Caminaba preguntando, pero no preguntaba, ¿dónde está Pancho Villa?
Preguntar eso era pedir la muerte. Preguntaba por noticias. En una tienda de la orilla del camino, en un rancho de vaquero, se sentaba en un rincón, pedía un trago de agua y escuchaba la conversación. ¿Por dónde había pasado el ejército? ¿Dónde había habido tiroteos? ¿Dónde habían visto a la gente? El campo habla en códigos, y Vicente, animal de monte que era, sabía escuchar. Después de casi una semana, estaba al límite de sus fuerzas. Flaco, con la ropa hecha jirones, los pies sangrando, llegó a una sierra brava, un lugar llamado Sierra del Gavilán. Un lugar que todos decían estar embrujado, y lo estaba, pero no por almas de otro mundo. Estaba embrujado por gente viva y bien armada. Estaba subiendo un sendero, arrastrándose más que caminando, cuando sintió el frío del acero en el cuello. Vino de la nada. Un bulto salió de detrás de una piedra, rápido como un rayo, y le puso la punta de un puñal en la garganta. «Un paso más y mueres, cabrón», dijo una voz baja, que parecía un gruñido. Vicente se congeló. Levantó las manos despacio. Era un revolucionario. El sombrero de cuero, las cananas cruzadas en el pecho, el rifle en la otra mano, la cara seria, la mirada de quien mata antes de preguntar. «¿Quién eres y qué haces aquí, espía del gobierno?», preguntó el hombre. Era Felipe Ángeles, el propio general de división. Vicente, aún con el miedo haciéndole latir el corazón por la boca, encontró la voz. «No soy del gobierno, señor», dijo, la voz temblorosa. Yo vengo de lejos, vengo de la hacienda Ojo Seco, del coronel Belisario Campos». El nombre del coronel hizo que la mirada de Felipe Ángeles se estrechara. «¿Y qué quiere un campesino de Belisario con nosotros? ¿Vino a entregar a su patrón?» «No, señor», dijo Vicente, y su voz adquirió una firmeza que ni él sabía que tenía. «No vine a entregar al patrón, vine a entregar su alma, vine a buscar justicia, vine a hablar con el general». Felipe Ángeles miró fijamente a los ojos de Vicente. Vio la desesperación, el hambre, el cansancio, pero vio más que eso. Vio la verdad y vio una historia. «Eres muy valiente o muy tonto por haber venido hasta aquí, campesino», dijo Felipe Ángeles, bajando un poco el puñal. «Pero tu suerte es que al general le gusta escuchar historias de cobardía. Está allá arriba, en el campamento. Vamos a ver si tu historia vale el precio de tu vida». Vicente no lo sabía, pero la parte más fácil de su viaje, la de caminar, había terminado. La parte más difícil, la de convencer al Tribunal de la Revolución, apenas comenzaba. Había arriesgado todo por una promesa. La promesa de que el llanto de 4 huérfanos y la sangre de una cabra vieja eran suficientes para hacer que el jefe de la División del Norte declarara la guerra a un coronel poderoso. «Mi amigo, un campamento revolucionario no es lugar para turistas. No hay fiesta, no hay charla ociosa. Es un campamento de guerra, escondido en un lugar que solo el diablo y el general sabían encontrar. El de la Sierra del Gavilán era uno de los buenos, una cañada profunda, con piedras por todas partes, que ni los buitres veían a quienes estaban abajo. Había centinelas en cada pico de sierra, y el silencio era ley. Solo hablábamos lo necesario. El resto del tiempo era limpiando armas, arreglando cananas, remendando guaraches. Vivíamos con un ojo en el sueño y otro en el camino. Cuando Felipe Ángeles llegó trayendo aquel hilacho de gente que era Vicente, el sol ya se estaba poniendo, pintando las piedras de un rojo que parecía sangre vieja. El campamento se detuvo. Cada hombre dejó lo que estaba haciendo y puso la mano en el mango del puñal o en el gatillo del rifle. No recibíamos visitas, y una visita que venía así, traída por el propio Ángeles, o era muy buena noticia, o era un muerto andante. Vicente apenas se sostenía en pie, los ojos hundidos, la boca seca, temblando de miedo y de debilidad. Felipe Ángeles lo empujó hacia el centro del campamento, donde el general estaba sentado en una piedra, puliendo sus lentes redondos con un trozo de tela limpia. Villa no levantó la mirada de inmediato.
Le gustaba dejar que el miedo cocinara al sujeto un rato. María Arias, que estaba cerca, remendando la orilla de su falda, fue la única que miró a Vicente con algo que no era sospecha. Quizás era lástima. Ella tenía un corazón que el general, por más duro que fuera, respetaba. «¿Qué animal es este, Ángeles?», preguntó Villa, la voz tranquila, sin levantar la cabeza. «Dice que es campesino del coronel Belisario, de la hacienda Ojo Seco. Dice que vino a buscar justicia», gruñó Felipe Ángeles, empujando a Vicente, que cayó de rodillas en la tierra dura. El general finalmente dejó de pulir sus lentes, se los puso despacio y miró. «Ah, mi amigo», aquella mirada. Midió a Vicente de arriba abajo. Vio la ropa rota, los pies sangrando, el hambre estampada en la cara. «Justicia», repitió Villa, la palabra sonando extraña allí en medio de la nada. «Es una mercancía cara esa. ¿Y qué viene a buscar con nosotros un hombre del coronel Belisario, un hombre que debe tener el estómago lleno si solo tenemos polvo y balas para ofrecer?» Vicente, con el resto de fuerza que le quedaba, levantó el rostro. La voz salió como un hilo, un rasguño. «General, no vine por mí, yo, el coronel, él». El hombre no podía hablar. La historia era tan fea que parecía atorarse en la garganta. «¡Desembucha, hombre!», gritó Rodolfo Fierro, ya perdiendo la paciencia y levantando la mano. «Deja que hable el hombre, Fierro», dijo Villa, firme, pero sin alterar la voz. «Cuando un hombre camina lo que éste caminó para traer una historia, tenemos la obligación de escuchar. Comienza desde el principio, campesino, y no me hagas perder el tiempo con mentiras, que aquí no tenemos paciencia para eso». Y entonces Vicente habló. El Tribunal de la Revolución estaba formado allí. El general era el juez. Felipe Ángeles, Rodolfo Fierro, Tomás Urbina y los otros hombres eran el jurado. Y el reo, aunque lejos, ya estaba siendo juzgado. Vicente contó todo. Contó de los niños, de la muerte de José y María, de la miseria de la choza de adobe. Su voz fue ganando una fuerza que venía de la rabia, de la vergüenza que sintió. Describió a los niños esperando la leche, la taza de peltre abollada. La gente allí, acostumbrada a la muerte, a la sangre, a las peleas de hombres, empezó a moverse, incómoda. Hablar de niños con hambre toca una fibra diferente dentro de uno. Y luego llegó a la parte de la cabra. Y el coronel general, él estaba allí, encima de su hermoso caballo. Miró a los niños, miró a la cabra y dio la orden. Solo por nada, por maldad. Porque creyó que el animal comía el pasto que no era suyo, porque dijo que los niños eran bocas inútiles. Vicente describió la escena. El pistolero Bastos, el machete, la cabra mansa que ni se asustó, la sangre brotando en la tierra seca, y el grito de Ana, la niña mayor. Un grito de animal herido, general, un grito que hizo que hasta el sol se detuviera a escuchar, y el coronel se quedó mirando, observó todo como quien ve una obra de teatro, y cuando el animal dejó de temblar, escupió en el suelo y se fue a cenar. Cuando Vicente terminó, el silencio que cayó en el campamento fue más pesado que una piedra de moler. Nadie decía nada. Rodolfo Fierro, que era el carnicero en persona, tenía la mandíbula apretada, la mano blanca de tanto apretar el mango del puñal. María Arias bajó el rostro y la vi limpiar una lágrima con el dorso de la mano, disimulando. Pero fue en el general donde vimos la cosa. Pancho Villa no gritó, no insultó, no hizo nada. Solo se quedó parado, mirando a la nada, a una piedra lejana. Se quitó los lentes de nuevo, los limpió, se los volvió a poner. Hizo esto unas 3 veces, despacio, y fue ahí que vimos la furia silenciosa. Su rostro parecía haberse convertido en piedra. Sus ojos, detrás de los cristales, se hicieron pequeños, como ojos de serpiente lista para el ataque. Su respiración se hizo profunda. Se levantó despacio, dio unos pasos, se detuvo frente a Vicente, que temblaba sin saber si iba a morir o a vivir. «¿Cuántos pistoleros tiene?»,
preguntó Villa, la voz baja, casi un susurro. Unos 20, general. Pero solo unos 10 duermen en la casa grande. El resto se queda en la vivienda de los campesinos. ¿Y ese Bastos, el del cuchillo? ¿Dónde duerme? Duerme cerca de la puerta del coronel. Es su perro guardián. ¿La casa? ¿Tiene perros? Sí, 2 perros criollos buenos para avisar. Pero sé cómo callarlos. Les gusta un trozo de carne. La voz de Vicente se apagó, recordando la carne de Mimosa. Villa asintió, entendiendo. Caminó hasta el centro del círculo donde estaban los hombres. Miró a cada uno de nosotros. Hombre que mata a hombre por pelea, por honor, por rabia. Ese es mi enemigo, y lo respeto. Peleamos de igual a igual. Pero hombre que mata la leche de un niño... Hizo una pausa, y su voz tembló un poco, de puro odio. El hombre que usa la fuerza para quitar la única gota de vida a 4 huérfanos, por puro capricho. Ese hombre no es hombre, es un gusano, y el lugar de un gusano es bajo tierra. Felipe Ángeles dio un paso al frente. Solo de la orden, general. Invadimos esa hacienda y no dejamos ni el retrato en la pared. Le prendemos fuego a todo. Villa levantó la mano, callando a Ángeles. No, Felipe, el fuego es demasiado limpio. La muerte por bala es demasiado rápida. Este hombre, este Belisario, no va a tener una muerte de hombre, va a tener una muerte de animal. Se burló del hambre. Va a aprender lo que es la justicia del campo. Allí, mi amigo, nació el plan. El general no era solo valiente, era astuto. Era un estratega. Se agachó y comenzó a dibujar en el suelo con la punta del puñal el mapa de la hacienda Ojo Seco, como lo describía Vicente. Vicente, tú irás primero. Volverás a la hacienda como si hubieras huido por miedo a la sequía y te hubieras arrepentido. Volverás manso, le pedirás perdón al coronel. Él te aceptará para mostrar a los demás el poder que tiene, y tú serás nuestros ojos. General, pero... ¿y si me mata? No lo hará. Te querrá vivo para humillarte, y tú harás lo que yo ordene. En la noche adecuada te ocuparás de los perros, y dejarás la puerta del corral trasero solo con el pestillo. Se volvió hacia nosotros. No entraremos disparando. Entraremos como fantasmas, lo agarraremos durmiendo en el calor de su cama. Tomás, Urbina, tú y 4 más se encargarán de los pistoleros de la vivienda. Felipe Ángeles, tú y yo iremos a la casa grande. Queremos al coronel y queremos a Bastos, a los 2 vivos. La orden estaba dada. El tribunal había dictado sentencia. La planificación estaba hecha. No era solo una venganza, era una operación. El general miró a Vicente, que todavía estaba de rodillas. Levántate, campesino. Viniste a buscar justicia, y la tendrás. Tendrás el honor de ver la cuenta pagada con tus propios ojos. Ahora come, que necesitarás fuerza para volver, y para ver lo que va a suceder. El campamento, que antes estaba quieto, ahora tenía un zumbido. El zumbido de machetes afilándose, de rifles aceitándose. La muerte estaba siendo preparada. Íbamos a cabalgar, y el norte tendría una historia nueva que contar. Una historia de que, por más alto que esté el coronel, nunca está por encima de la ley del revolucionario. Pues bien, mi amigo, después de que el general dio la orden, el campamento se convirtió en un hormiguero en noche de lluvia, pero un hormiguero en silencio. La gente de la División del Norte no hace ruido para prepararse para la pelea. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Fue una noche de afilar machetes, de limpiar cañones de rifle, de llenar cananas con balas nuevas, de esas que no fallan. Comimos lo que teníamos, restos de carne seca con harina, y bebimos el último trago de café amargo. Nadie hablaba de la cabra, nadie hablaba de los niños. Pero el odio estaba allí, masticado junto con la carne seca. Era nuestro alimento. Vicente, el campesino, fue el primero en irse. El general le dio un puñado de comida y un consejo. Ve, campesino,
Agacha la cabeza ante tu patrón. Bésale la mano si es necesario. Déjale pensar que eres una rata que volvió a su agujero. Pero la noche que lleguemos, tú serás la serpiente que duerme bajo su cama. Vicente asintió, el ojo brillando con una mezcla de miedo y una esperanza fea, una esperanza de venganza, y desapareció en el desierto, como un fantasma, con 2 días de ventaja. 2 días después, fue nuestro turno. No salimos de día, como el ejército tonto, levantando polvo para que todos vean. Salimos de noche, la luna estaba menguando, una uña de difunto en el cielo, y era la luz que necesitábamos. El general dio la orden, y la tropa montó. Éramos unos 30 sombras sobre caballos flacos, pero resistentes como el diablo. Y ahí, mi amigo, comenzó la cabalgata. Déjame decirte una cosa. Andar con el general por el desierto no era un paseo, era una lección. No íbamos por los caminos, que era lugar de ganado y de soldados. Cortábamos por el monte espeso, por el pie de sierra, por el lecho de río seco que parecía boca de tumba. El general iba al frente y no miraba mapa. Su mapa era el cielo, era la posición de las estrellas, era el olor del viento. Conocía ese suelo como la palma de su mano. Sabía dónde bebía el ganado, dónde solía parar a descansar la patrulla de la policía, dónde había una cañada que podía esconder a toda la tropa si el sol apretaba. Cabalgábamos toda la noche, a un trote corto que no hacía ruido. Los caballos parecían pisar algodón. De día nos escondíamos. Encontrábamos una hondonada, un lugar con cactus y piedras, y allí atábamos los caballos y pasábamos el día. Nadie encendía fuego. La comida era fría, un puñado de piloncillo, un trozo de queso duro, y silencio. El sol de reventar la tierra allá arriba, y nosotros aquí abajo, cociéndonos en nuestro propio sudor, los mosquitos comiéndonos la piel, pero nadie decía ni pío. Solo el ruido del arma limpiándose de nuevo. Al general no le gustaba el polvo en el gatillo. En esa jornada vimos la habilidad de nuestros hombres. Felipe Ángeles, ese era un animal olfateador. Iba al frente, a pie, desaparecía en el monte por horas, y volvía de la nada. General, susurraba, hay una hacienda a 2 leguas. Humo de cocina, pero es poca gente, no es de coronel. Y el general cambiaba un poco el rumbo para pasar lejos. Tomás Urbina, ese muchacho valiente, era nuestros ojos y oídos. Subía a cualquier sierra como un lagarto. Se quedaba allí, quieto, horas, solo mirando el horizonte. Veía un buitre volando diferente y ya sabía si era animal muerto o gente acampada. No éramos una banda de bandidos ruidosos. Éramos un ejército de fantasmas. Sabíamos caminar sin romper ramas secas. Sabíamos hablar con silbidos de pájaro. Sabíamos que el campo es una madre para quien sabe respetar, pero es una tumba para quien es tonto. Al 3er día de cabalgata, la tensión comenzó a apretar. Ya estábamos acercándonos a las tierras del coronel Belisario. El aire se sintió diferente. Sabíamos que allí la cosa era más seria. Coronel Rico tiene muchos pistoleros y a veces hasta amigos en el ejército. El general se puso más callado de lo normal. Su mirada, detrás de los lentes, barría cada piedra, cada arbusto. Fue cuando Tomás Urbina, que estaba de vigía en lo alto de una roca, bajó corriendo, tirándose por las piedras. «Gente, general», dijo sin aliento, «una patrulla, 4 hombres». Están parados a la orilla del arroyo seco, más adelante. Parecen pistoleros del coronel por la ropa. Están comiendo. El fuego está encendido. Toda la tropa se congeló. Si esos hombres nos veían, o veían nuestro rastro, la sorpresa se acababa allí. El plan se vendría abajo. Rodolfo Fierro ya puso la mano en el rifle. «Déjame a mí, general. Yo apago ese fuego con su sangre». Pero Villa negó con la cabeza. Su voz fue un silbido. «No, las balas hacen ruido, y el ruido llama a más gente. Lo haremos a nuestra manera, a la manera silenciosa». El general miró a su alrededor. Llamó a Felipe Ángeles, Rodolfo Fierro y a 2 hombres más buenos con el cuchillo.
Ustedes 4, vayan por abajo, por el lecho del río, rastreros como serpientes. Yo y el resto rodearemos por encima, por la sierra, para asegurar que ninguno huya si sale mal. No quiero un tiro, quiero silencio, quiero a esos hombres callados para siempre. Mi amigo fue la cosa más hermosa y más fea que he visto. Nos movimos en la oscuridad. El general nos llevó por un atajo que ni el diablo conocía, detrás de unos cactus altos. Nos quedamos apostados en las piedras, mirando desde arriba. Allá abajo los 4 pistoleros reían, comiendo carne asada, el rifle apoyado en una piedra lejos de la mano. Tontos. En el campo, el rifle es como la mujer de uno, duerme a un lado y no se presta. Y entonces vimos las sombras moverse. Felipe Ángeles y los otros 3 no parecían gente. Parecían 4 animales arrastrándose en la arena. Salieron de la oscuridad del lecho del río y fueron subiendo el terraplén, uno de cada lado del campamento de los pistoleros. Lo que pasó después fue demasiado rápido. Fue un ballet de la muerte. El primer pistolero, que estaba de espaldas, solo dio un suspiro cuando la mano de Ángeles le tapó la boca y el machete le entró por debajo de la barbilla, perforando el paladar. El segundo, Rodolfo Fierro, lo agarró por detrás y le rompió el cuello con un chasquido seco, que pareció una rama partiéndose. Los otros 2, que vieron el movimiento, intentaron agarrar sus rifles, pero no les dio tiempo. Los otros 2 revolucionarios ya estaban encima. Fue una pelea de cuchillos, corta, fea y silenciosa. Solo el sonido de la carne cortándose y del aire saliendo de los pulmones equivocados. En menos de un minuto, los 4 pistoleros estaban muertos en el suelo, los ojos abiertos de sorpresa, sin entender de dónde había venido la muerte. Felipe Ángeles limpió su machete en la ropa de uno de los muertos, miró hacia arriba, donde estaba el general, e hizo una señal. El obstáculo estaba removido. El general no dijo nada, solo asintió. Bajamos, miró los cuerpos. Tírenlos al monte para que se los coman los animales. Apaguen ese fuego y vámonos. Hemos perdido demasiado tiempo con esta gente. Montamos de nuevo. La tensión ahora era otra. Era la tensión de quien ya sintió el olor de la sangre. Cabalgamos el resto de la noche y el silencio fue total. Nadie habló de la pelea. Solo pensábamos en lo que venía. Cuando la primera luz del día comenzó a teñir el cielo de ceniza, el general nos ordenó parar. Estábamos en lo alto de una sierra, escondidos entre unas piedras, y allá abajo, a una legua, veíamos la casa grande blanca como un palacio en medio de la sequía, el corral, la vivienda de los campesinos, el estanque, la hacienda Ojo Seco. El general se quedó allí, parado, mirando. El sol salió y golpeó el metal de su rifle. Esperamos. «Es hoy», dijo, la voz baja. «Es hoy que el coronel Belisario va a aprender la diferencia entre el precio del pasto y el precio de la leche de un huérfano. Vamos a descansar. De noche, bajamos. Y vamos a cobrar la cuenta». La cabalgata de la venganza había terminado. El cerco estaba a punto de comenzar. Mi amigo, la espera es lo que cocina al hombre. Pasamos el día entero acostados bajo unos cactus, en lo alto de la sierra, mirando la hacienda Ojo Seco allá abajo. El sol parecía un hierro al rojo vivo en nuestras espaldas. La sed secaba la boca, pero el general había dado la orden. Nadie bebe un trago de agua de más de lo necesario. Nadie hace un movimiento. Y obedecimos. Desde allí arriba veíamos la vida del coronel. Veíamos a los pistoleros caminando de un lado a otro, inútiles, rascándose la barriga. Veíamos el ganado gordo bebiendo en el estanque, mientras la tierra alrededor moría de sed. Vimos al coronel Belisario salir a la terraza, estirarse después del almuerzo abundante y escupir en el patio. Nuestra rabia no hizo más que crecer, cocinándose despacio como frijoles en el fuego. Cuando cayó la noche, el campo cambió de color. Aquel calor intenso se fue y dio lugar a un frío fino, un frío de aparición.
La hacienda allá abajo se fue apagando. Las luces de las lámparas en la vivienda de los campesinos desaparecieron una por una. La casa grande se quedó encendida hasta más tarde, pero por fin la última lámpara se apagó. Ojo Seco dormía, pero nosotros estábamos más despiertos que nunca. Esperamos 2 horas más. En la oscuridad, el silencio era tanto que oíamos la sangre corriendo por nuestras propias venas. Entonces llegó la señal. Allá abajo, en la cocina de la casa grande, una lámpara se encendió. Parpadeó 1, 2, 3 veces y se apagó. Era Vicente, era la hora. Pancho Villa se levantó y nosotros nos levantamos con él como un solo cuerpo. No hubo palabras, solo un gesto de cabeza. «Vámonos». Bajamos la sierra como gatos, pisando en piedra, esquivando ramas, sin hacer un solo ruido. El plan que el general dibujó en el suelo estaba en la cabeza de cada uno. Cuando llegamos a la cerca trasera, la tropa se dividió. Tomás Urbina, con unos 10 hombres buenos con el cuchillo, fue arrastrándose por la sombra hacia la vivienda donde dormían los pistoleros. Su trabajo era callar a la guardia sin un solo tiro. El general, yo, Felipe Ángeles y unos 5 más fuimos por el lateral, directo a la casa grande. El trabajo de Tomás Urbina fue cosa de maestro. Oímos muy de lejos un ruido de pelea ahogado, un «ay» que murió al principio, y luego silencio. Agarraron a los pistoleros de Belisario durmiendo. Algunos, que estaban jugando a las cartas, ni tuvieron tiempo de levantarse de la hamaca. El machete no hace ruido de bala. Quien resistió, sangró allí mismo. Quien se rindió, fue amarrado y amordazado con su propio sombrero. En 5 minutos, la fuerza armada del coronel se había acabado. Mientras tanto, llegamos a la puerta del patio de la casa grande. Como Vicente prometió, la puerta estaba solo recargada. Entramos. El miedo eran los perros, pero el silencio continuaba. Vicente era un hombre de palabra. Más tarde vimos a los 2 perros criollos, tumbados cerca del chiquero, quietos para siempre, un trozo de carne del coronel todavía al lado de sus bocas. El campesino había usado la carne del patrón para callar a los perros del patrón. Una justicia antes de la justicia. El propio Vicente nos estaba esperando en la puerta de la cocina, blanco como cera, temblando de pies a cabeza, pero con el ojo brillando de un modo feo. «¿Dónde están, Vicente?», preguntó el general, la voz un susurro. «El coronel está en su cuarto, general. El grande, arriba, y el pistolero, Bastos, el del cuchillo, está durmiendo en un catre, en la puerta del cuarto del patrón. Es su perro guardián». Entramos en la casa. Mi amigo, qué lugar. El suelo era de madera que brillaba, lisa, que se podía ver nuestro rostro. Había sillas de cuero suave, copas de cristal fino, un olor a riqueza que llegaba a apestar, de tanto que contrastaba con la miseria de afuera. La rabia se nos subió a la garganta. Subimos la escalera, Villa al frente, pisando como un puma. Llegamos al pasillo de arriba, oscuro, y allí estaba, en un catre de cuero, atravesado frente a la puerta del cuarto principal, un bulto grande roncaba. Era Bastos, el valiente que mató a la cabra. Felipe Ángeles sonrió en la oscuridad. No le dio tiempo al hombre ni de soñar. En un solo paso saltó encima del hombre. La mano izquierda, sucia de polvo, le tapó la boca y la nariz a Bastos con tanta fuerza que el hombre despertó sofocado. La otra mano le puso la punta del puñal en el ojo. Bastos se debatió, pero era como un buey atrapado en el lazo. Sintió el acero frío, vio al general de división mirándolo en la oscuridad, y el animal se amansó al instante. «Un pío, y vas a ver el infierno antes», susurró Felipe Ángeles. En 10 segundos, el matador de cabra estaba amarrado y amordazado con un trozo de su propia sábana. Vivo, como el general ordenó. Villa ni miró. Estaba concentrado en la puerta del coronel. Giró la perilla despacio, abierta. El coronel,
en lo que es suyo, duerme con la puerta abierta, creyendo que el mundo le pertenece. El general empujó la puerta. El cuarto era más grande que la choza de los huérfanos entera. Un olor a agua de colonia, a aguardiente fino, y en la cama un montón de sábanas finas, y el ronquido grueso del coronel Belisario. El hombre dormía el sueño de los justos, el desgraciado. Villa caminó hasta la cama, no gritó, no hizo ruido. Solo estiró el brazo y, con la mano callosa de sostener el rifle, agarró un puñado del pelo del coronel y tiró de su cabeza hacia atrás, con fuerza. El coronel despertó con un grito, un chillido de cerdo. Pero el grito murió cuando el general le apoyó el cañón frío del rifle bajo la barbilla. Belisario abrió los ojos y vio. En su cuarto oscuro no vio un ladrón, vio a la muerte, vio el sombrero de cuero, las cananas, los lentes redondos brillando en la penumbra. Vio a Pancho Villa. El hombre comenzó a temblar, un temblor de gelatina que sacudía toda la cama. El color desapareció de su rostro. Intentó hablar, ofrecer dinero, ganado, tierra. General, por el amor de Dios, llévese todo. La voz de Villa fue fría como una noche de helada. Buenas noches, coronel. Tiene usted una visita. Levántese y póngase la ropa de dormir, que la noche será larga. No lo dejamos vestir nada más que la camisa larga de dormir. Descalzo. Lo arrastramos fuera del cuarto, él tropezando con sus propias piernas, sollozando. Pasamos junto al pistolero Bastos, amarrado en el suelo, los ojos abiertos de pavor. Bajamos la escalera de madera elegante, el coronel resbalando en su propio orín que ahora le escurría por las piernas. Lo empujamos hacia afuera, al medio del patio. El patio donde ordenó matar a Mimosa. Tomás Urbina y los hombres ya estaban allí, con los otros pistoleros rendidos, todos de rodillas. Los campesinos de la hacienda, despertados por el silencio de la invasión, estaban en las puertas de sus chozas, mirando, sin poder creerlo. «Enciendan las antorchas», ordenó el general. Nuestros hombres clavaron las antorchas en la tierra seca. El fuego subió y el patio se iluminó. Y allí estaba el gran coronel Belisario Campos, de rodillas en el polvo, temblando, sucio, con la ropa de dormir mojada. El general Doroteo Arango lo miró, y como te conté al principio, mi amigo, comenzó a caminar despacio alrededor del hombre, el ruido de sus espuelas de plata en la tierra apisonada siendo el único sonido de la noche. El ajuste de cuentas iba a comenzar. Mi amigo, aquel patio se convirtió en un teatro del juicio final, iluminado por las antorchas que bailaban con el viento. El aire se hizo espeso, pesado. Los campesinos de la hacienda, que antes se escondían con miedo al coronel, ahora estaban todos en las puertas de sus chozas, con los ojos muy abiertos, presenciando aquello que nunca pensaron ver. El dios de esa tierra estaba de rodillas, magullado y temblando. Los pistoleros rendidos estaban en un rincón, amarrados, con los ojos en el suelo, sabiendo que su reinado había terminado. El general Pancho Villa dejó de caminar en círculo. Se quedó parado frente al coronel Belisario. El silencio era tanto que oíamos el jadeo del hombre, un llanto de miedo que venía del fondo de la garganta. «Coronel», comenzó Villa, la voz tranquila pero cortante como el cristal. «Le hice una pregunta allá arriba, en su cuarto de lujo. Se la haré de nuevo, aquí en su tierra, frente a su gente. ¿Cuánto cuesta la leche que mata el hambre de un huérfano?» Belisario intentó hablar. «General, fue un error. Yo no sabía. Yo pago. Le doy ganado, le doy dinero, le doy la mitad de la hacienda. Por el amor de Dios». El general rió. Pero no fue una risa de alegría. Fue una risa seca, de desprecio. «¿Dinero? ¿Crees que cabalgamos 3 días en el infierno, bebiendo polvo por dinero? ¿Crees que la lágrima de un niño se paga con vacas?» Se agachó, el rostro a un palmo del rostro del coronel. «Te equivocaste en la cuenta, Belisario. Hay deudas que solo se pagan con el alma». Villa se enderezó y miró a Vicente, el campesino que nos había guiado. «Vicente, ve a buscar a las víctimas.
Vicente se congeló. Pero, general, son solo niños. Están durmiendo. Pues despiértalos. Tienen derecho a ver cómo se hace justicia. Son los testigos de honor de este juicio. Ve. Vicente salió corriendo en la oscuridad hacia la choza de adobe. El coronel, cuando oyó aquello, comenzó a debatir, a llorar más fuerte. No, no, los niños no. Piedad, general. Sabía que mirar a los ojos de los niños era peor que mirar el cañón del rifle. No tardó mucho. Vicente regresó, trayendo de la mano a la niña Ana. Detrás de ella, aferrados a la falda rota de la hermana, venían Pedrito, Joselito y la pequeña Rita, que apenas caminaba, los ojos hinchados de sueño y de miedo. Cuando llegaron al círculo de luz de las antorchas y vieron aquella escena, los revolucionarios armados, los pistoleros en el suelo y el coronel Belisario, el hombre que era dueño del sol y de la lluvia, de rodillas en el polvo, se detuvieron, sin entender. Villa le hizo una señal a Ana. «Acércate, niña. No tienes que tener miedo. Nadie aquí te hará daño». Ana, con una valentía que solo se ve en quien ya perdió todo, dio un paso al frente, arrastrando a sus hermanos consigo. Miró al general y luego miró al coronel. Villa tomó la barbilla del coronel y levantó su cara con fuerza. «Mírala, Belisario, mira a los ojos del hambre que tú creaste. Esta es la boca inútil que querías limpiar de tus tierras. ¿Tienes valor para pedirle perdón a ella?» El coronel no podía mirar. Cerró los ojos, todo su cuerpo temblando. Ana, viendo al hombre que mató a su mimosa en ese estado, no sintió lástima. Su mirada, mi amigo, era de una dureza de mujer hecha. El general soltó el rostro del coronel con asco y se volvió hacia el otro arrodillado, el pistolero Bastos. «¿Y tú?», dijo Villa caminando hacia él. «Tú fuiste el brazo, la herramienta. Te gusta obedecer órdenes ciegas, ¿no es así? Te gusta mostrar tu servicio ante el animal manso que no puede defenderse». Bastos, amordazado, solo abría los ojos, negando con la cabeza, el pavor haciendo que el sudor le corriera por el rostro sucio. «Fuiste rápido, ¿verdad? Un solo gesto, limpio. La cabra ni tuvo tiempo de quejarse. Fue un servicio profesional». Villa miró a la tropa. «Felipe Ángeles, quítale la mordaza». Felipe Ángeles obedeció. Bastos escupió la tela. «Señor, por el amor de Dios, fue una orden. Yo solo obedecí. Tengo familia». «La cabra también», interrumpió Villa. «Ellos aquí», y señaló a los huérfanos, eran su familia, y ella era su madre. El general se volvió hacia Vicente. «Vicente, tú que viniste a buscar la justicia, tienes el honor de dar la sentencia de este». Vicente tembló. Era un hombre de campo, no un verdugo. Yo no puedo, general». «Puedes. Piensa en el llanto de los niños. Piensa en tu vergüenza. Piensa en Mimosa. ¿Cuál es la sentencia para quien quita la vida a un inocente por orden de un cobarde?» Vicente miró a Bastos. El odio que estaba guardado finalmente le dio la fuerza que el valor no le daba. Su voz salió fría. «Que desaparezca, que se pierda en la oscuridad, como la esperanza que nos quitó». Villa asintió, satisfecho. «Felipe Ángeles, Tomás Urbina, cumplan la petición del hombre. Llévense a este valiente a dar un paseo en la oscuridad, y no hace falta que regresen con él». Los dos revolucionarios levantaron a Bastos, que se debatía en silencio de puro pavor. Lo arrastraron lejos del círculo de luz, hacia la oscuridad del desierto. No se oyó un grito, solo el ruido de ser arrastrado por el monte, y luego nada. El coronel, viendo a su perro guardián desaparecer así, comenzó a sollozar, sabiendo que su turno era el siguiente. El general caminó despacio hasta Belisario. El clímax no había llegado. El ejecutor había desaparecido. Faltaba el que ordenó. «Y ahora, tú, Belisario». Villa miró a su alrededor. Vio el corral, el símbolo de su poder, lleno de ganado gordo. «Eres un hombre de abundancia, ¿verdad? Tu casa llena de comida, tu corral lleno de carne.
pero negaste una gota de leche, mataste la fuente de alimento, y te quedaste mirando desde tu caballo, creyendo hermoso tu poder. El general hizo una señal. Levántenlo y átenlo al poste principal del corral, de pie, de cara a donde va a salir el sol. Los hombres arrastraron al coronel, que ya no tenía fuerzas ni para pelear. Era un saco de carne y miedo. Lo ataron de pie, los brazos abiertos, como un santo de procesión al revés. Belisario, viendo que el fin era seguro, intentó la última carta. «Máteme, general, deme un tiro, por el amor de Dios, deme una muerte de hombre». Villa se acercó a él, el rostro a centímetros. «¿Muerte de hombre? Perdiste ese derecho cuando mataste la esperanza de un niño. No tendrás el honor de una bala mía. La bala es limpia, y tu alma es podrida. No tendrás un final rápido. Tu crimen fue lento. Los condenaste al hambre, ¿no es así? A una muerte lenta, de sol y de sed». El general se alejó un paso. El coronel entendió, y el terror en su rostro fue algo que nunca olvidé. «Tendrás el final que tú creaste, coronel. Te quedarás ahí, para que el sol vea, para que la noche vea, para que tus campesinos vean lo que le pasa a quien escupe en el plato de un huérfano». Villa sacó su pistola. El coronel cerró los ojos, creyendo que era la piedad. El tiro estalló en la noche, pero no fue en la cabeza. La bala cantó y se incrustó en la madera del poste, a un dedo de la oreja de Belisario. El grito de pavor del coronel rasgó el campo. «Eso», dijo Villa, el humo saliendo del cañón del arma, «es para que te quedes bien despierto». Apuntó de nuevo. El coronel gritaba: «¡No! ¡No! ¡Ya no!». El segundo tiro. La bala golpeó el suelo justo entre sus pies descalzos, levantando polvo y chispas en la espinilla del hombre. «Y eso», continuó el general, la voz fría como el acero, «es para llamar a los invitados». El general guardó el arma. El coronel estaba allí, colgado de las cuerdas, gritando, atrapado. El juicio había terminado. «Tú mataste a mi moza y dejaste la carne para que se echara a perder al sol. Tú no. Tú serás más útil. El campo es un animal justo, Belisario. No desperdicia nada, y tiene unos hijos que adoran la carne fresca, más aún una carne gorda como la tuya». Villa miró al cielo, que ya empezaba a clarear en el horizonte. «Tú condenaste a los huérfanos al hambre, y yo te condené a ti a ser el banquete. Tu gente te verá languidecer, y cuando el sol caliente, los buitres vendrán a cobrar la cuenta que dejaste». La justicia poética estaba hecha. El centauro del norte había entregado la vida del coronel, aún viva, a los buitres. Mi amigo, el sol comenzó a querer nacer. Una rendija de luz sucia, color de tristeza, apareció allá lejos, en el horizonte, y comenzó a iluminar la escena. Y la escena era esta. El coronel Belisario, el hombre más poderoso de la región, estaba atado al poste del corral, como un animal para el matadero, sollozando bajo, todo su cuerpo temblando. Sus pistoleros, los que quedaron, estaban amarrados en un rincón, quietos. El pavor de ver lo que le pasó a Bastos y lo que le estaba pasando al patrón les había cerrado la boca. Y el pueblo, los campesinos, estaban todos allí, en el patio, en silencio. Un silencio que era una mezcla de miedo, de shock y de algo nuevo, algo que parecía esperanza. El general Pancho Villa se quedó un tiempo parado, mirando al coronel. Parecía estar oyendo el viento, que ahora traía el olor de la mañana, el olor a polvo, y ahora el olor a justicia. Se dio la vuelta, ya no hacia el coronel. El coronel, para él, ya era un muerto que todavía respiraba, pero que ya era comida de animales. Se dirigió al pueblo, caminó hasta el medio del patio y miró a Ana, la niña huérfana. Ella todavía estaba allí, con sus hermanos aferrados a ella, los ojos secos, mirando todo. El general se agachó frente a ella, algo que rara vez lo veíamos hacer. Se quitó el sombrero de cuero, un gesto de respeto. «Niña», dijo, la voz ronca, pero suave, «tu sufrimiento terminó,
Pero el hambre sigue ahí. Se levantó y miró a la tropa. Felipe Ángeles, Tomás Urbina, vayan al almacén de este hombre, traigan la comida, pero no quiero lujos. No quiero su aguardiente importado, ni el vino. Quiero el frijol, la harina, el piloncillo, la carne seca, el maíz, el café. Traigan todo lo que alimenta y tráiganlo aquí al patio. La fiesta del coronel se acabó. Ahora es el banquete del pueblo. Mientras los hombres hacían el trabajo, Villa subió los 3 escalones de la terraza de la casa grande. El mismo lugar donde, un día antes, el coronel escupía en el suelo, creyéndose Dios. El sol, al nacer, golpeó la espalda de Villa, y su sombra se alargó, cubriendo todo el patio. Se puso el rifle cruzado sobre el pecho, y habló. Su voz no fue alta, pero cada campesino, cada mujer, cada niño, lo oyó como si estuviera hablando dentro de la cabeza de cada uno. ¿Están viendo esto aquí?, dijo, señalando con el mentón al coronel atado. Esto es lo que le pasa al hombre que se cree dueño del mundo. Hombre que piensa que la tierra que pisa es más importante que el hombre que trabaja en ella. Hombre que pisotea al pobre, que niega la comida, que cree que el hambre de los demás es adorno en su hacienda. Dio un paso. Por mucho tiempo vivieron bajo la ley de este gusano, la ley del miedo, la ley del látigo, la ley de agachar la cabeza y decir, sí, señor, a quien te roba el pan. Escupió en el suelo de la terraza, en el mismo lugar que el coronel escupió. Pues bien, a partir de hoy, esa ley se acabó. La hacienda Ojo Seco ya no tiene este dueño. El dueño ahora es quien trabaja en ella. El dueño ahora es el pueblo que pone la mano en la tierra. Un murmullo recorrió a los campesinos. No sabían qué hacer, si aplaudir, si llorar, si correr. Pero no piensen que es desorden. Villa levantó la voz, y el silencio regresó. Donde no hay ley de coronel, ahora hay la ley de la revolución. Y la ley de la revolución es simple. Es la ley del campo. Es la ley de hombre. Y la ley es esta. Nadie se mete con el inocente. Nadie quita el pan de la boca de quien tiene hambre. Nadie deshonra a la mujer. Y nadie hizo una pausa y miró fijamente a los ojos de cada hombre allí. Nadie, nunca más, levanta la mano a un huérfano o le da la espalda a un niño con hambre. En eso, Felipe Ángeles y los otros regresaron del almacén, cargados. Hicieron una montaña de comida en medio del patio. Había sacos de frijol, de harina, mantas de carne seca, piloncillos, sacos de café. Era más comida de la que esa gente había visto en un año entero. Los ojos de los niños brillaron. Villa bajó de la terraza. Vicente, el campesino que había sido el mensajero de la justicia, dio un paso al frente temblando. Tú, que tuviste el valor de venir a buscarme. Tú, que tuviste la vergüenza de hombre en la cara. Ahora tienes la responsabilidad. Tú serás el hombre que responde por este pueblo. Tú repartirás esta comida, en partes iguales, para cada familia, y el almacén del coronel de hoy en adelante es el almacén del pueblo. Lo que se coseche es de todos. Quien trabaje come. Quien sea vago pasa hambre, pero hambre de pereza, no hambre de injusticia. Villa se volvió hacia Felipe Ángeles. El dinero. Felipe Ángeles trajo un saco de lona pesado, el dinero de la caja fuerte del coronel. Villa tomó el saco, no contó. Caminó hasta Ana, la niña huérfana, y puso el saco pesado en su manita. La niña casi cae con el peso. «Esto aquí, niña», dijo la voz suave de nuevo. «Esto aquí es el pago de tu cabra. Es la dote para tu futuro y para el futuro de tus hermanos. Con esto aquí compras otra cabra, compras 100 cabras, compras una casa, compras tu libertad. Ningún hombre en este campo te dirá no más, porque eres rica, rica con el dinero del hombre que te hizo pobre». Ana agarró aquel saco y por primera vez esa noche lloró. Pero no fue llanto de tristeza, fue llanto de quien no entiende el tamaño de la vida. El general miró una última vez al pueblo. «Y ustedes, cuiden de estos niños. Ahora son hijos de toda la hacienda. Si me entero,
Si el viento me silba en el oído que uno de ellos pasó hambre de nuevo o lloró por maldad de alguien, yo vuelvo. Y entonces, mis amigos, entonces no habrá poste suficiente para atar a los culpables. La orden estaba dada. La nueva ley estaba escrita en el polvo. El trabajo estaba hecho. Vámonos, dijo Villa a la tropa. Nos movimos como un reloj. Llenamos nuestras bolsas con comida para el camino. No era robo, era el pago por el servicio. Agarramos a los pistoleros amarrados y los pusimos encima de unas mulas. Serían nuestros cargadores por un tiempo. Montamos a caballo. El sol ya estaba caliente y allá en lo alto, en el cielo azul, vimos los primeros puntos negros. Los buitres habían oído los tiros, venían al banquete. Villa fue el último en montar. Dio una última mirada a la hacienda. El pueblo, aún en shock, empezando a moverse para agarrar la comida. Ana, aferrada al saco de dinero. Y el coronel, gritando, viendo los puntos negros en el cielo acercarse. Villa no dijo adiós. No miró hacia atrás. Solo giró el caballo y se fue a un trote corto. Lo seguimos. 30 jinetes. No salimos por la puerta principal. Cortamos camino, de vuelta al desierto, de vuelta a nuestro mundo. La gente de la hacienda Ojo Seco se quedó mirando cómo nos íbamos. No levantamos polvo. Parecía que estábamos siendo tragados por el monte. En un minuto, la tropa de Pancho Villa había desaparecido, como un fantasma que cumple su misión y regresa al infierno, o al cielo, no sé. La única prueba de que estuvimos allí era la comida en el patio, el dinero en la mano de Ana y el grito de terror del hombre más rico de la región, que ahora, finalmente, serviría para algo. Serviría para alimentar a los hijos del campo. Mi amigo, ¿qué pasa después de que se hace justicia? ¿Qué pasa cuando el verdugo se va? Lo que queda es el silencio y el pueblo. Salimos de la hacienda Ojo Seco con el día queriendo nacer, con esa luz gris que no es ni noche ni día. No salimos como un ejército victorioso, celebrando. Salimos como fantasmas. El general al frente, la mirada fija en la sierra, como si nada hubiera pasado. Desaparecimos en el desierto, tragados por el monte, dejando atrás una hacienda que había despertado a un mundo nuevo, un mundo sin dueño. La gente de la hacienda se quedó allí, parada en el patio, mirando la montaña de comida, mirando a Ana, que agarraba el saco de dinero como si fuera un hijo, y mirando el poste del corral. El sol salió, y el sol del campo, mi amigo, ese no tiene piedad. Vino caliente, fuerte, e iluminó la vergüenza del coronel Belisario. El hombre gritó, gritó hasta que la voz se le acabó. Imploró a los campesinos, suéltenme, les doy el doble, los perdono. Pero nadie se movió. El miedo al coronel era grande, pero el miedo a la palabra de Pancho Villa era mayor. Y el pueblo por primera vez no sintió lástima, sintió justicia. Y entonces, como el general predijo, vinieron. Primero uno, luego dos, luego una bandada. Los puntos negros en el cielo bajaron. Los buitres aterrizaron en la cerca del corral, pacientes como unos frailes de luto. Sabían que la comida estaba servida. El coronel, viendo a esos animales de cerca, los ojos redondos y el pico curvo, perdió la razón. Lo que se oyó en la hacienda ya no era grito de hombre. Era aullido de animal acorralado. Nadie tuvo que levantar un dedo. El campo cobró la deuda. La naturaleza, que el coronel tanto despreció, fue quien firmó la cuenta. Cuando el sol del mediodía pegó, solo había silencio en el poste. Y los buitres, con el estómago lleno, descansaban en el tejado de la casa grande. La carroña del hombre más rico del valle había servido para limpiar el cielo. ¿Y la vida? La vida sigue. Es terca como mimosa. Vicente, el campesino que nos buscó, se quedó con la llave del almacén. Era un hombre bueno, pero estaba asustado. En los primeros días, el pueblo no sabía qué hacer. Estaban libres, pero ¿qué era la libertad? ¿Era solo hambre con otro nombre? Fue ahí que Vicente entendió lo que el general quería decir con la ley de la revolución. Abrió el almacén y repartió.
repartió el frijol, la harina, el maíz, repartió el trabajo. Quien siembre cosecha, quien coseche come, y quien no trabaje, reza para que llueva, dijo. Y el pueblo, que antes solo trabajaba con el látigo en la espalda, ahora trabajaba con el hambre en el estómago. Pero era su hambre, el hambre que iban a matar con su sudor. La hacienda Ojo Seco no se convirtió en un paraíso, no. La sequía continuó, la vida siguió siendo dura, pero por primera vez fue justa. ¿Y los niños? Ah, Ana. Esa niña era más mujer que muchas señoritas de vestido de encaje. Con el dinero que el general dejó, no compró lujos. Lo primero que hizo fue marchar a la villa y, con la ayuda de Vicente, comprar aquel pedazo de tierra donde estaba su choza de adobe. Pagó con las monedas de plata del coronel, para que nunca más ningún hombre dijera que vivía en lo que era de otros. Con lo que sobró, no compró una cabra, compró un rebaño. 10 cabras y un macho cabrío semental. En un año, la choza vieja estaba rodeada de cabritos nuevos. El llanto de hambre de sus hermanos terminó. Crecieron fuertes, con el estómago lleno. Y la leche que sobraba, Ana no la vendía. La ponía en una taza, no de peltre, sino una taza de loza bonita, y se la daba a cualquier niño de la hacienda que tocara a su puerta con hambre. Había aprendido de la manera más dura que la leche de huérfano es sagrada. La historia, mi amigo, esa se convirtió en leyenda. El cuento del coronel y los buitres recorrió el campo. De feria en feria, de boca en boca, los trovadores cantaban. El nombre de Belisario se convirtió en insulto, en historia para asustar a niños tercos y coroneles codiciosos. Y por mucho, mucho tiempo, en esa región, la ley no escrita más fuerte que existía era la que Pancho Villa dejó. No te metas con el inocente, no niegues el pan a quien tiene hambre. El miedo a la sombra del general hizo más justicia que todos los jueces de corbata de la capital. Nunca más volvimos allí. El general tenía más guerra que pelear, más injusticia que arreglar. Pero de vez en cuando estábamos en el campamento limpiando el rifle de noche, él se detenía, miraba las estrellas y decía: ¿habrán parido ya esas cabras de la niña Ana? No era un santo, mi amigo. Lejos de eso. El general tenía el infierno en los ojos, pero era un infierno que a veces quemaba la cosa correcta. Para la gente humilde, como Vicente, como Ana, él no fue un bandido. Fue la mano de Dios, una mano sucia de pólvora, torcida, pero fue la única mano que se extendió. Y esta, mi amigo, es solo una de las historias que vi con estos ojos que la tierra se ha de comer. El campo está lleno de ellas. Historias de honor, de cobardía, de muerte y de venganza. Y si te gustó cabalgar con nosotros esta noche, si sentiste el olor del polvo y entendiste nuestra ley, entonces ya eres de la tropa. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas el próximo cuento. Deja tu me gusta para que yo sepa que la charla fue buena y que el café puede colarse de nuevo. Y dime en los comentarios, ¿crees que lo que hizo el general fue justicia o solo fue venganza? Para este tipo de crimen, ¿cuál era la sentencia correcta? Deja tu opinión, que me gusta leer. Me voy quedando por aquí, mi amigo. La noche está cayendo y todavía tengo que aceitar mi rifle. El campo no duerme. Que te vaya bien y hasta la próxima historia.